es el otro? Danos un segundo. Vamos a cambiar rápido las filas. Gracias. Bueno, el mensaje del día de hoy se llama comisionados. ¿Quién de ustedes alguno de ustedes han sido comisionados a alguna tarea específica, a hacer algo que alguien con autoridad les haya dicho ve a algún lugar y da un mensaje o ya bien resuelve un problema? ¿Alguien? Bueno, si usted ha trabajado en algún lugar, usted ha sido comisionado. Sí, normalmente en los trabajos nos comisionan, nos dan una descripción de puesto y nos dicen qué tenemos que hacer, qué mensajes tenemos que dar, qué tareas tenemos que realizar y se nos comisiona. Yo toda mi vida he trabajado de comisionado. Llegamos aquí a Querétaro y me comisionaron una tarea. Hoy, aparte de ser pastor, tengo un trabajo y yo voy a Monterrey, a una fábrica, y me comisionaron a ir a esa fábrica a hacer cierta cosa o a llevar cierto mensaje. Todos hemos sido comisionados. Ser comisionado es una persona a la cual se le da un encargo, se le da una tarea específica que realizar y para ello alguien con autoridad te la tiene que delegar. Cada uno de los que estamos aquí hemos sido comisionados por Dios a una tarea que hoy quiero que veamos. Un comisionado, como te digo, lleva esa tarea y en Romanos 13:1 tú puedes ver que toda autoridad es delegada por Dios. Así que cuando yo estuve orando y luego le dije a mi esposa que oráramos juntos y le pedimos señales para que pudiéramos abrir esta iglesia, nosotros recibimos esas señales por parte de Dios. Le dijimos: Señor, si tú eres tan poderoso como dices que eres, entonces danos señales para no venir a abrir una iglesia y que pues estemos dándole golpes al aire, sino queremos estar seguros que tú nos llamaste. Así que Dios nos confirmó esas señales y una vez que Dios nos confirmó esas señales, yo fui con una autoridad que era mi pastor y le dije: mira, esta es la situación, estas son las señales que hemos pedido. Nos dijo: vamos a orar. Él oró con su pastor y estuvimos varias semanas en oración y luego esa autoridad nos confirmó: vamos a abrir la iglesia. Toda comisión es dada por una autoridad. En este caso Dios es la autoridad, pero Dios también delega autoridades a las cuales tenemos que sujetarnos. Eso lo puedes leer en Romanos 13:1. Toda autoridad es delegada por Dios. Hay un profeta en la Biblia evasivo, malhumorado, defensivo, así como a veces somos tú y yo. ¿No te ha pasado que te levantas y ya estás desayunando y estás de mal humor? A mí sí me ha pasado. Y este profeta era así, malhumorado, un poco rencoroso a veces. Su nombre es Jonás. Cuando yo crecí en la iglesia cristiana desde los 7 años, y a mí esta historia de Jonás me la enseñaron muchas veces en la escuela dominical, así que me la sé muy bien. A Jonás se le manda hacer una tarea específica, se le comisiona. Hoy Dios te quiere comisionar a ti. Así como un día comisionó a Jonás, hoy Dios quiere comisionarte a ti a hacer una tarea. Pero primero vamos con Jonás. Jonás 1:1 nos dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Nínive, en algún momento de la historia, fue capital del imperio asirio. Los asirios son predominantemente enemigos de Israel. En Israel tú puedes ver en el Antiguo Testamento que hubo 2 principales enemigos en el tiempo de los reyes de Israel.
El imperio de Israel se dividió en dos reinos, en el reino del norte y el reino del sur. Después de David, después de Salomón, después de Roboam, se divide el reino. Y hay reyes del norte y reyes del sur. Y estos reyes del norte y del sur de Israel tienen dos enemigos acérrimos. Unos son los babilónicos y otros son los asirios. Y Nínive, a la ciudad a la cual Dios manda a Jonás a que dé un mensaje, dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella. Esa ciudad era en un momento de la historia capital de los rivales de Israel, de los asirios. La ciudad de Nínive, una ciudad que se menciona por primera vez en Génesis 10 del 11 al 12, ahí tú vas a encontrar que se menciona a Nínive, a la ciudad, y se menciona como una ciudad poderosa, prestigiosa, próspera financieramente, pero también por ahí en uno de los profetas menores, el profeta Nahum, en el capítulo 3 tú vas a encontrar que también se dice de Nínive que es una ciudad cruel, con maldad y mucha idolatría, una ciudad en pecado. A esta ciudad Jonás es enviado. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta que Dios había usado para mandar un mensaje, y puedes encontrar a Jonás en el Antiguo Testamento como un profeta menor. En el Antiguo Testamento hay libros históricos, está el Pentateuco, están los libros proféticos, románticos, están los libros de los profetas mayores y profetas menores. No porque sean mayores de edad o menores de edad, sino por la extensión de los libros de cada uno de ellos. Y uno de los libros pequeños de profeta es Jonás, por eso se le llama profeta menor. Y ahí en Jonás vemos esta historia. Dios envía a Jonás, y este viaje de donde vivía Jonás a la ciudad de Nínive, dicen los eruditos que había dos rutas por donde podía llegar Jonás. Una ruta de 800 kilómetros y una ruta de 960 kilómetros, que era la más segura. La de 800, aunque era más corta, era más peligrosa. No se sabe, obviamente, con exactitud las rutas, pero los eruditos sugieren esas rutas por todos los comercios que había en esa región, en ese lugar de la historia. Entonces aquí estamos con Jonás, diciéndole Dios: ve, viaja 960 kilómetros, Jonás, a llevar un mensaje a una ciudad que se llama Nínive, donde vas a ir como extranjero a llevar un mensaje que no tiene nada que ver con tu pueblo. Y ese mensaje tiene que ver con que la ciudad será destruida en 40 días si no se arrepiente. Dice la palabra que la ciudad de Nínive era una ciudad de 120,000 habitantes. En esa época de la historia, una ciudad de 120,000 habitantes era una ciudad como si hoy fuera el DF. O sea, de 20, 30 millones de habitantes. Era grandísima, era extensa. Dice la palabra que tardabas 3 días en recorrerla, pero imagínense ahorita, una ciudad de 120,000, es una ciudad mediana. Imagínense en ese entonces de la historia. Entonces se le dice: ve a la ciudad, a esta ciudad de Asiria. Jonás era un profeta menor, era un profeta hebreo, era un profeta judío, era un profeta de Israel, era un profeta de la región de Galilea, según nos explica Segunda de Reyes 14:25, nos dice que era una región Galilea al norte de Israel. Todavía es más interesante esto, porque los asirios en algún momento de la historia conquistan el reino del norte de Israel, en lo cual estaba la región de Galilea, de donde era Jonás. Entonces a Jonás Dios se la pone difícil. Dios no solamente le dice: ve con los asirios, que son enemigos generales de Israel, sino con los que de alguna manera te conquistaron. Ve con tu acérrimo rival, ve y háblales una palabra de juicio, pero también una palabra de esperanza, porque Dios les está diciendo: arrepiéntanse. Era el contexto, aunque textualmente no dice la palabra arrepiéntanse,
Si tú lees contextualmente este libro de Jonás, tú te vas a dar cuenta que la intención de Dios era que el pueblo de Asiria, los ninivitas, se arrepintieran para que Dios detuviera el juicio que había sobre este pueblo. Yo no sé tú, pero yo aquí a Querétaro viajé 1200 kilómetros. Viajé con 2 vehículos, con un tráiler con mudanza, y viajé con un propósito que no sabía exactamente cuál era. Aquí el propósito Jonás lo tenía muy claro, Dios le había dado un mensaje claro, pero muchos de nosotros hemos llegado a Querétaro con un propósito que pensamos que era, pero después Dios acabó dándonos un propósito distinto. Yo recuerdo que hace 15 años me dijeron, hay una fábrica en Querétaro, Sergio, ¿quieres ir ahí a dirigirla? Y les dije que sí. Yo le dije, bueno, ya le dije que sí, luego a ver Cindy qué me dice, ¿verdad? Yo ya dando respuestas sin permiso. Entonces yo dije, bueno, Cindy va a pensarlo un día o 2, o a lo mejor una semana, o se va a tomar su tiempo. Pero cuando yo le dije a Cindy, oye mi amor, me están ofreciendo un trabajo en Querétaro, ella inmediatamente al segundo, con 80 milésimas, me dijo, vámonos a Querétaro. Entonces inmediatamente nos vinimos a Querétaro a las semanas de que me dicen, y llegamos con un propósito de decir, vamos a ver la ciudad, voy a dirigir un poquito la fábrica a ver cómo nos va, si nos va mal nos devolvemos a Chihuahua, nos vamos a otro lugar. Pero lo que no sabíamos es que era el propósito supremo por el cual veníamos, no era ese. Muchas veces Dios te va a traer a regiones, a ciudades, a lugares donde tú vienes con cierto propósito, pero tú no sabes los planes de Dios. Sus caminos son mejores, sus caminos son más altos que los tuyos y que los míos. Así que nosotros llegamos con un propósito A, y resulta que Dios tenía un propósito B. Dios nos había traído aquí a Querétaro no solamente a venir a vivir a una ciudad tranquila, próspera, donde hay trabajo, donde es un buen lugar para criar a nuestros hijos, sino que Dios nos traía con el propósito de proclamar su evangelio en este tiempo y en este lugar. Tú no sabes todos los planes que Dios tiene para ti. Dios tiene planes gloriosos para ti, planes de bien y no de mal. El problema es que muchas veces no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuáles son esos planes. No tenemos la visión exacta, pero cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, sabemos que todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios son para bien. Así que aquí estaba el profeta siendo enviado a Nínive, un lugar que no era muy deseado por Jonás. Un lugar de los cuales era de los últimos lugares que creo que Jonás hubiera escogido. Jonás fue comisionado a decirles a los ninivitas la verdad. Aquí en la iglesia, tanto tú como yo hemos sido comisionados a decir la verdad. Yo creo mucho en el lema de gracia y verdad. Hay un Dios de gracia, hay un Dios de amor, hay un Dios de favor, de misericordia. Esa es la clase de Dios que tenemos. Tenemos un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios perdonador. Pero no nos podemos quedar nada más del lado de la gracia. También tenemos que decir la verdad. Y la verdad es que para poder tener los beneficios de la gracia tiene que haber un reconocimiento, un arrepentimiento, un voltear, una anatoya, una mentalidad que sea cambiada de dirección de parte nuestra. Cuando nosotros podemos llevar esa cruz todos los días, esa cruz a la cual Dios nos ha llamado a tomar cada día y a negarnos a nosotros mismos, estamos dando el paso para poder tener los beneficios de un Dios de gracia y de misericordia y de favor. Tenemos que hacer nuestra parte para que fluya la bendición de Dios. La salvación siempre va a ser por fe. La salvación siempre va a ser por creer
que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, pero la bendición, una cosa es la salvación y otra cosa es la bendición, va a venir por una obediencia que tenemos que tener. Así que Jonás es comisionado para ir a Nínive, a decirles, no darles una palmadita en la espalda y decirle: Nínive, Dios te ama, todo está bien, solo hay que hacer estos ajustes. No, el mensaje de Jonás que Dios le dio no fue un mensaje popular, no fue un mensaje en donde Jonás dijera: no hombre, pues aquí me van a estar invitando todos los domingos a comer después de la prédica que doy. No, era un mensaje duro, un mensaje en el cual Dios iba a traer un juicio si no había un arrepentimiento. Y ese era el mensaje que Jonás le temía. Dice Jonás 3:4, el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Imagínense, antes de que Jonás llegara a predicar eso a Nínive, es lo que te voy a contar hoy en la predicación. ¿Cómo es que llegó Jonás al punto donde entra a la ciudad y les dice a los ninivitas: arrepiéntanse, porque si no Dios va a destruir la ciudad en 40 días? Para eso hubo un proceso para llegar a este punto. Dice que el mensaje era de Dios, no era de Jonás. Dice Jonás 3:2, levántate y ve a la ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Muchas veces nosotros nos vemos tentados a dar mensajes para poder ser populares, para poderle caer bien a la gente, para que la gente diga: qué bárbaro, qué mensaje, qué bárbaro. Y el mensaje que tenemos que dar, tanto tú como yo, en el lugar en donde estemos, es el mensaje que Dios nos dé. Y ese mensaje, gracias a Dios, lo tenemos en la palabra. Gracias a Dios está ahí. Tenemos una gran comisión que es dar un mensaje. Este mensaje tiene que ver con Mateo 28:19. Dice Mateo 28:19: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Yo no me tengo que ir a China, yo no me tengo que ir a la India, yo no me tengo que ir a Argentina. Ir a ser discípulos a las naciones es ir a ser discípulos con el vecino. Es ir a ser discípulos ahí en la escuela donde llevas a tus hijos. Es ir a ser discípulos al negocio que Dios te permitió tener. Ahí a tu trabajo, ahí en tu entorno, ahí con tu familia. Eso es ir a las naciones a ser discípulos. No tenemos que viajar 1200 kilómetros, no tenemos que viajar ni siquiera 100 kilómetros. Aquí hay una nación, un pueblo que se llama Querétaro, el cual tiene hambre y sed de justicia. Tiene hambre y sed de alguien que no tiene que ver con mensaje de hombre, sino con el mensaje de Dios. Por tanto, dice la palabra: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una comisión. Tú y yo tenemos una comisión. Y esa comisión es muy clara en la palabra. No tenemos que esperar a que Dios venga y se aparezca y nos diga: esta es tu comisión. La comisión ya nos la dio hace más de 2000 años y está clara y está por escrito. Cuando tú quieres darle un mensaje a alguien, lo mejor que te dice un comunicólogo es que lo pongas por escrito. Lo mejor que te dicen en la empresa cuando tienes que dar una comunicación importante es que la documentes, porque las palabras se las lleva el aire, como diría el gran salmista, ¿verdad? No, dice no. Por escrito, aquí lo tenemos. Dios nos lo dejó por escrito. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Parte del mensaje que tenemos que dar también lo podemos ver en Romanos 8:1. ¿Cuál es el mensaje? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, no estás en condenación. No se me duerman, porque el calorcito está bueno. Yo espero realmente que esta semana Dios abra los cielos, abra las ventanas de los cielos y empiece a llover.
como que ha lloviznado, como que allá en un cachito, en otro. Queremos que Dios mande lluvia a toda la región y que todo quede regado. Hace casi 40 días empezamos a orar. Se hizo un mensaje para empezar a orar y ayunar, porque Dios abra los cielos para que llueva físicamente, no solamente espiritualmente en Querétaro. Estamos en el día 38. Yo espero que el martes o el miércoles ya, Señor, ya van 40 días, así como Nínive. Ya abre, que se caiga todo el agua de los cielos. Nos urge que llueva, así que no deje de orar. Pero aquí está el mensaje que tenemos que llevar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú estás en Cristo, si tú buscas a Cristo todos los días de tu vida, tú vas a estar en el Espíritu. La carne eres tú, la carne soy yo. Cuando estamos separados de Dios somos carne. Eso es lo que es la carne. Es un ser humano con cuerpo y alma separado de Dios. Eso significa los que no andan conforme a la carne, en pocas palabras. Entonces no queremos andar conforme a la carne, queremos andar conforme al Espíritu. Dios se comunica con nosotros a través del Espíritu. Tú tienes un Espíritu que Dios ha vivificado, puesto que eres un hijo de Dios. Por eso ya has nacido de nuevo, de acuerdo a Juan 3. Tú ya naciste de nuevo. Tú ya le entregaste tu vida a Jesús. Jesús es tu guía. Tú ya has nacido de nuevo, tienes una nueva vida espiritual. Y Dios dice la palabra que es espíritu. Así que Dios se va a comunicar con tu espíritu y su espíritu. Y esa relación va a ser que tú vivas en el espíritu, no en tu carne. Cuando vivimos en la carne, vivimos separados de Dios porque no estamos relacionándonos con Dios. Pero cuando tú te relacionas con Dios todos los días en la mañana, todos los días en la tarde, todos los días antes de acostarte, tú estás viviendo en el Espíritu. De repente dices, ah, caray, pues ese no soy yo. Yo no soy así, yo soy re enojón. Bueno, es porque estás buscando a Dios. Dice la palabra que el holocausto que Dios demandaba del pueblo de Israel se hacía no solamente en la mañana, se hacía al ponerse el sol. Entonces había un holocausto continuo. El holocausto era lo que mantenía una relación entre el pueblo de Israel y Dios. Cuando sacrificaban al animal, no solamente una vez al día, en la mañana y al ponerse el sol. Por eso es tan importante que tengamos una relación espiritual con Dios, no un ratito o no un domingo, sino todos los días, que te tomes un tiempo y tengas una plática con Dios. Ahí vas a poder estar viviendo en el Espíritu. Ahora pues, dice Romanos 8:1, va de nuevo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la palabra que queremos compartirle a la gente. Es parte de hacer discípulos, esa es parte de tu comisión y mi comisión. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, por eso vamos a bautizar a los que se quieran bautizar el 9 de junio. Ya falta poco, ya hay muchos inscritos. Si ya te bautizaste, dinos que acompáñanos, vamos a comer. Va a ser un gran buffet y la comida va a ser gratis, que es lo más padre. La van a pagar tus diezmos y tus ofrendas. Tú mismo lo vas a pagar. Entonces la iglesia obviamente no es que la done la iglesia, pues con tus diezmos y ofrendas vamos a pagar esa comida. Apúntate nada más, 442-142-0970. Ahorita al final ponemos el teléfono. Apúntate y vamos a celebrar los bautismos, porque parte de la gran comisión es bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ese día vamos a hacer eso. Entonces, si no te has bautizado siendo adulto, bautízate. Vamos a tener, es como una boda el bautismo. El bautismo no te salva, pero es como una consagración pública en la cual le dice a la gente, yo soy seguidor de Jesús. No soy seguidor de una religión, no soy seguidor de una ideología, no soy seguidor de un dogma y una liturgia, soy seguidor de Jesús. Esa es nuestra religión. Somos seguidores de Jesús porque Él fue el único que murió por nosotros en la cruz. Ni yo morí, ni los cristianos murieron, ni los evangélicos, ni el Papa, ni el pastor, ni nadie. El único que murió por ti se llama Jesucristo. Y a Él
lo vas a reconocer públicamente y vas a decir, me voy a bautizar y voy a decirle a la gente, soy seguidor de Jesús. De eso se tratan los bautismos. Entonces, si tú no te has bautizado, bautízate. Yo me bauticé de bebé. Digo, no me bauticé, me bautizaron. Pero pues yo no sabía ni qué onda, ¿verdad? Entonces nosotros presentamos a los bebés, no los bautizamos. Así como a Jesús fue presentado de acuerdo a la tradición judía después de unos días de nacidos, así nosotros presentamos a los bebés, no los bautizamos. Bautizamos a los adultos. A un niño ya mayor de 12 años que tiene conciencia, se le bautiza si él quiere. Entonces, los adultos nos vamos a bautizar, anótate. Es una gran bendición. Eso es lo que vamos a hacer el 9 de junio. Entonces, ¿cuál es nuestra gran comisión? Nuestra gran comisión, primeramente, es reconocer al Señor Jesús como nuestro único Salvador, bautizarnos, integrarte en una iglesia que es el cuerpo de Cristo. No es que nosotros seamos el cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. En Querétaro hay muchas iglesias donde Jesús es el centro de la iglesia. Todas esas iglesias juntas somos parte del cuerpo, más las de México, más las de China, más las de Estados Unidos. Somos el cuerpo de Cristo. Te integras a la iglesia y lo que pasa, la iglesia te va a discipular y ese discipulado de la iglesia te va a permitir a ti ser capacitado para proclamar a Jesús. Tú vas a decir, Jesús salva, y aquí están las bases. Y luego vas a invitar a otros a que se bauticen. Y esa es tu gran comisión. Esa es nuestra gran comisión general que todos tenemos y nadie de nosotros podemos rehuir. Aparte, tú tienes una comisión específica que Dios te dará y Dios te revelará con tu relación con Él de acuerdo a tus dones y talentos. Pero la comisión general que todos tenemos y que está por escrito es: vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Dios llama a Jonás a una comisión. Dios llama a llevar un mensaje a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Le dice Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive y dales el mensaje. Dice Jonás 1:3. Jonás 1:3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección a Nínive. No fue a Nínive. Fue una dirección contraria para huir del Señor. Es tremendo el Jonás. Tremendo. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Cómo la ve? Tremendo el Jonás, ¿verdad? Tremendo. Se fue a una dirección contraria totalmente a lo que Dios le mandó. Hay dos tipos de personas: los que confrontan y los que huyen, los que enfrentan y los que corren y se desentienden. Y aquí Jonás huyó. Dijo: Señor, yo no quiero problemas. Señor, ¿qué necesidad tengo yo de viajar 960 kilómetros con este calorón, Padre? No hay ni aire ahí en la iglesia de Roca. ¿Qué necesidad tengo? Mejor en mi casita, en YouTube. Aquí estás siendo obediente. Es parte de la doble milla que estás corriendo. Pero Jonás le dijo: no, Señor, ¿qué necesidad tengo yo de andar haciendo eso? Oye, primero me mandas 960 kilómetros, me imagino que hace un calorón. Eso sí, yo lo estoy suponiendo. Está haciendo un calorón. Me mandas con mis enemigos. Y no solamente con los enemigos de Israel, con los enemigos de Israel del norte, de mi región, de donde yo soy. ¿Cómo crees que los voy a ir a mandar a dar un mensaje a esa gentuza, a esos asirios que nos están acechando, que nos tienen todos temerosos? ¿Cómo crees, Señor? ¿Sabes que Dios te mandó a dar un mensaje a tus enemigos también? Es muy fácil ir con el vecino o con el amigo que me cae bien y decirle: Cristo te ama, te invito a la iglesia. Pero ¿qué tal con ese que no puedes ver ni en pintura? ¿Qué tal con tu suegra? ¿Quién tiene suegra de aquí?
Ah, tú tienes suegras. Híjole, ya me... Aquí están las suegras. Benditas suegras. Benditas suegras. También bendita mi suegra. Pero es un mensaje complicado porque va a un lugar que no quiere ir Jonás, no solamente porque se encaprichó, sino porque tiene justificación. Y muchas veces nosotros vamos a tener justificación de decir, Señor, yo no le quiero llevar el mensaje a mi suegra. Mi suegra esto, aquello y el otro. ¿Por qué? ¿Por qué me mandas a casa de mi suegra a predicarle? No quiero ir ahí. Me hizo esto y aquello. Tengo justificantes. O con aquella persona que te cae mal, que te hizo mal en el trabajo, en la escuela, en donde te desenvuelvas y dices, Señor, yo ahí no. Ve ahí. Ama a tus enemigos. Dios se va a glorificar cuando tú vayas y le digas a esa persona que sabe que te hizo mal y le digas, Cristo te ama. Yo no soy nadie para juzgarte, yo estoy igual que tú, soy igual de pecador que tú, pero fui al lugar correcto. Fui a buscar a Jesús, porque en Él está la salvación. Es muy importante, es muy importante. Recuerdo yo, Dios siempre te va a mandar y te va a comisionar. Y ahí es donde tú tienes que tomar decisiones. Yo recuerdo cuando empezamos la iglesia, y bueno, antes de empezar la iglesia estábamos orando. Un día yo me arrodillé y le dije, Señor, dame señales y tú háblale a Cindy. Y luego Cindy y yo le di una señal a Cindy. Ella no sabía ni que yo había orado. Empezamos a pedir señales, todo se fue acomodando. Y ya cuando estábamos a punto de decidir la fecha para abrir la iglesia, o sea, sí no había una fecha, pero ya había como una idea de cuándo, qué temporada podría ser, qué año, si era 1 año, 2 años o 3 años. Y yo recuerdo que venía en un viaje de Puebla a Querétaro y venía con el jefe de la empresa, con un CEO, y de repente vamos manejando y de la nada me dice el CEO, oye Sergio, he estado pensando en el puesto de presidente de operaciones para las plantas de Europa y para las plantas que vamos a abrir en Asia y las de América, y estoy pensando en ti. Y yo me quedé helado y yo no sabía qué decir. Yo nada más le dije gracias y me quedé callado como media hora, hasta incómodo fue el momento. Y en esos días yo empecé a dudar de muchas cosas. Inclusive empecé a buscar escuelas para los niños, cuánto costaba ya rentar una casa. Empecé a idear a mis hijos, dije, bueno, pueden hablar inglés, alemán, van a estar con una buena escuela, si aceptamos este trabajo, Dios nos va a ir mejor. Y yo empecé varios días a idear, y un día le digo a Cindy, llego a la casa y le digo, mi amor, no me han dado la carta en donde me ofrecen el puesto, pero yo ya no puedo con esto. Entonces vamos a suponer que me dieran la carta hoy. Vamos a tomar una decisión hoy, independientemente si me mandan la carta oferta o no. Vamos a tomar una decisión. ¿Qué queremos? Y empezamos a visualizarnos y dijimos, tenemos un llamado. Ya Dios nos lo confirmó. ¿Podemos huir del llamado o podemos enfrentar el llamado? Y le digo a Cindy antes de tomar la decisión, le digo, yo sentí del Espíritu Santo que me dijo, Sergio, independientemente de la decisión que tomen, si se van a Europa o se quedan, yo te voy a amar igual. Y voy a amar igual a tu esposa y a tus hijos. Mi amor por ti no va a cambiar. Y eso yo se lo dije, y nos visualizamos en nuestros últimos años teniendo esas dos perspectivas, las de yo tomar el trabajo o la de empezar una iglesia. No teníamos ni gente, éramos nosotros 4 nada más. Habíamos tenido vagas conversaciones y la gente que conocíamos nos tiraban un poco a locos, hasta se quedaban serios. En vez de que les diera gusto, como que hasta no les gustaba la idea y decían, ¿qué están pensando estos muchachos? No teníamos nadie que nos apoyara en ese momento. Estábamos nada más nosotros 4, no teníamos nada seguro, sabíamos que íbamos a picar piedra, sabíamos que aún la gente que conocíamos igual y no iban a querer. Y dijimos, bueno, Señor, vamos a hacer una decisión por ti, porque queremos vernos en nuestros últimos años siendo instrumentos para traer gente a los pies de Cristo, y gente
entregada, realmente adorando en espíritu y verdad. Si podemos ser ese vaso, ese instrumento, Señor, aquí estamos. Envíanos a nosotros. Y vimos a nuestros hijos sirviéndole a Dios y dijimos, Señor, eso es lo que queremos, y ahí tomamos la decisión. A las semanas yo renuncié a mi trabajo, le pedí a Dios un trabajo de medio turno que me permitiera abrir la iglesia, y así como se lo pedí al Señor, porque yo le dije a Dios, dame un trabajo lunes y martes, exactamente como yo pedí el trabajo. Yo no tuve que hablarle a nadie, yo no anduve haciendo llamadas por teléfono, yo no anduve buscando en LinkedIn, ni mandando resumes, ni currículum vital a ningún lado. Me habló una empresa que yo no conocía, americana, y me dijo, Sergio, nos han hablado de ti, de no sé cuántas personas, ayúdanos en la planta de Monterrey. Yo le dije, no puedo, nada más que lunes y martes. Ahí me dijo el dueño de la empresa, me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que estés más días. Yo le dije, mira, yo hice un compromiso con Dios, yo quiero ser pastor, vamos a abrir una iglesia, y yo nada más puedo lunes y martes. Eso es lo único que te puedo decir. A los 3 días me habla y me dice, Sergio, el trabajo es tuyo. Dios es fiel. Cuando tú no huyes, cuando tú atiendes el llamado, Dios es fiel. Dios es fiel. Así que, si tú huyes, te tengo buenas noticias. Dios te va a alcanzar. Por más que le quieras correr, por más que te quieras ir, Dios te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Jonás 1:3 dice, entonces Jonás se levantó y se dirigió a un lugar contrario. Iba a Tarsis, pagó su boleto, subió al barco, dijo, vámonos a Tarsis. Dicen algunos que Tarsis estaba en España, otros dicen que estaba en Turquía, pero independientemente de dónde estaba en dirección contraria a Irak, a la nación de Irak, donde estaba Nínive. Estaba hacia el oeste, hacia Turquía o hacia España. Así que se sube al barco y dice la palabra que Dios mandó un viento sobre el mar, una tempestad, y el barco empezó a tambalearse. Yo creo en el mundo espiritual. La última predicación la prediqué y tiene que ver con los demonios. Hay un mundo espiritual, eso es real. Pero de ahí a que le estemos echando la culpa a los demonios y al diablo siempre, pues es otra cosa. Pobre diablo, pobres demonios, llore y llore siempre culpándolos toda la gente, y a todos le echamos culpa. No, que el demonio de diarrea, que el demonio de la tos, que el demonio del estornudo. No funciona así. No todo son demonios, no todo es el diablo, ¿sí? A veces Dios manda cosas para que nos pongamos en regla. Y aquí dice la palabra que no fue el diablo el que mandó la tempestad, no fue el demonio, no fue la legión la que mandó la tempestad, fue Dios el que mandó la tempestad. Así que no le echemos la culpa al diablo, pobre diablo. Inclusive cuando Job pasa por lo que pasa y Satanás lo toca, ¿sabe con qué permiso lo toca Satanás a Job? Con el permiso de Dios. Dios tiene todo bajo control. Ya lo que le queramos reclamar a Dios de por qué sí, por qué no, un día vamos a tener la oportunidad de hablar con Dios y Él nos lo va a explicar. Todo lo que hace Dios, todo lo que envía Dios, todo lo que permita Dios, tiene un propósito. Los marineros oraron a sus dioses y lanzaban la carga al mar para que se aligerara el bote y no se hundiera. Jonás, por lo pronto dice la palabra que estaba roncando en una bodega del barco. Cuando tú huyes del llamado y de la comisión que Dios te da, empiezas a letargarte, empiezas a alentarte, empiezas a dejar de ir a la iglesia, te empiezas a enfriar, empiezas a vivir lento. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Estaba roncando. Cuando tú rehuyes la responsabilidad que Dios te encomienda, algo va a pasar. Y dice que el capitán del barco le dice, levántate, Jonás, levántate, Jonás, y ora a tu Dios.
Y lo interrogan y le dicen: ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué onda contigo? Porque Jonás ya les había dicho que estaba huyendo de su Dios. Y obviamente los marineros pues interpretaron totalmente que eso podía venir de Dios. Dice Jonás 1:9 que Jonás les contesta en el 1:9. Les dice: soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Así que Jonás les cuenta de su vida y le dicen: ¿por qué lo hiciste, Jonás? ¿Y sabe qué dice Jonás? Échenme al mar. ¿Y sabe qué es lo que a veces decimos nosotros cuando estamos atribulados, que ya no aguantamos, que decimos: ya, Señor? Así decimos a veces. A mí me ha pasado que he tenido malas temporadas en mi vida y he llegado a decir: Señor, llévame, Padre. Y nos damos por vencidos. Y Jonás aquí se da por vencido y le dice a los marineros: échenme al mar, ya, échenme al mar. Dice que empeora la tormenta, entonces que definitivamente lo lanzan. Dice Jonás 1:15: entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. ¿Sabe cuándo comienza la reacción de Jonás? Cuando lo lanzan al fondo del mar. A veces tenemos que tocar fondo. No es que Dios quiera que nos enlodemos y que seamos echados hasta el fondo del océano, pero si Dios necesita hacer eso para que reacciones, lo va a hacer. Porque Dios no está pensando en tu futuro inmediato. Dios no está pensando en tus 3 siguientes años de vida. Dios está pensando en tu eternidad. ¿En dónde la pasarás? ¿Si en el cielo o en el infierno? Y si tiene que hacerte pasar una prueba temporal, una oscuridad temporal, un lugar temporal donde nada esté bien, lo va a hacer para que reacciones y para que puedas realmente llevar esa vida que Él quiere que lleves hacia la eternidad. Así que dice que se detuvo la tempestad. Jesús confirma que Jonás estuvo en el vientre del pez, porque cuando es echado Jonás, un pez lo traga. Y no es un cuento, no es una parábola, no es una fábula, no es una fantasía, no es algo que alguien inventó, una analogía para podernos... No, esto fue real. El mismo Jesús lo confirmó. En Mateo 12:39-41, ahí lo confirma Jesús. Dice Jonás 1:17: entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Así que Jonás estaba en un lugar no deseado, húmedo, caliente, maloliente, en un lugar oscuro, en un lugar desagradable. Ahí estaba Jonás. Y a veces nosotros en nuestra vida nos encontramos en esos lugares desagradables, lugares secos, lugares solos, lugares que huelen mal, donde nos preguntamos: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es que llegué a este punto en mi vida? Pero ¿sabes? Dios proveyó ese pez para que estuviera ahí Jonás 3 días y 3 noches, con un solo propósito. Cualquier desobediencia que tú tienes va a tener una consecuencia, pero Dios va a permitir esas consecuencias para que tú reacciones. Yo no sé cuál sea la consecuencia de tu desobediencia, si el vicio, si la ira, si el mal humor, si la ansiedad, si la amargura, si la enfermedad. No lo sé, solamente Dios y tú lo saben. Las buenas noticias es que Jesús estuvo en un lugar oscuro, húmedo, maloliente, y prevaleció.
Jesús venció tu soledad, tu amargura, tu depresión, tu pecado, tu enfermedad, tu amargura. Jesús ya la venció. Y si tiene que hacerte pasar por una situación complicada para que reacciones y dejes el pecado, lo hará. Una vez que Jonás vio su condición dentro del pez, Jonás adoró. Mira, cuando tú tengas una racha muy mala, cuando estés en lo más bajo de tu vida, cuando estés en la situación más complicada, te voy a regalar el mejor consejo que te puedo regalar. Este no te lo va a dar ningún psicólogo, y aquí te lo voy a dar gratis. Adora. Cuando tú estás en el peor momento, en las peores circunstancias, y Dios ve que lo adoras, va a pasar un gran milagro. Tú no vas a salir de tu bache. Tú no vas a salir de tu problema. Tú no vas a salir del peor día de tu vida. No vas a poder. Pero Dios sí va a poder. Adora. Dice Jonás 2:4. Jonás dentro del pez, casi vomitándose de lo mal que olía. Imagínese cómo olía ahí. Aguántate las náuseas 3 días y 3 noches para que veas cómo estaba de maloliente ese pez por dentro. Oh Señor, Jonás dentro del vientre del pez. Oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás 2:7. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Jonás 2:9. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Apláudele al Señor, apláudele bien, pero al Señor. Jonás adoró a Dios en su peor momento. Y cuando Dios ve que tu corazón es de Él, que tu adoración es de Él, que tu fe está intacta en Él, aún en tu peor temporada, algo espectacular está a punto de suceder. Ahí vienen los milagros. Ahí vienen las sanidades, ahí vienen las restauraciones, ahí vienen los matrimonios restaurados que no tenían ninguna esperanza. Ahí, cuando Dios ve que te tiene con todo tu corazón y que lo adoras en espíritu y en verdad, ahí hay milagros. Dice la palabra en Jonás 2:10. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Cuando tú estás ahí en ese momento, cuando tú le entregas tu vida otra vez a Dios en el peor momento y en las peores circunstancias, no tendrá ningún problema Dios en escupir tu pecado, en escupir tu problema financiero, en escupir tu infidelidad, en escupir tu vicio, en escupir cualquier cosa que te esté dañando. ¿Por qué lo digo? Porque Dios, el Hijo de Dios, ya estuvo ahí. Jesús ya estuvo ahí. Jesús vino. Jesús murió en una cruz por ti. Jesús, cuando todos celebraban que ya estaba muerto, el Sanedrín, los religiosos, los escribas, los fariseos, los seduceos, los demonios, Satanás mismo, todos celebraban que Jesús había muerto en la cruz, porque veían su cuerpo muerto, pero lo que no veían era su espíritu. Su espíritu estaba vivo.
y bajó hasta el Seol, hasta lo más profundo de la tierra, hasta lo más profundo del pez. Y ahí estaba en un lugar llamado Seol, maloliente, proclamando que cualquier pecado que tú o yo podamos tener, Él lo puede sanar, Él lo puede quitar, Él lo puede resarcir. Y fue y demostró, porque los ángeles que estaban sobre el cielo ya lo sabían. La gente que estaba y los creyentes en la tierra sabían quién era Jesús. Pero hacía falta ir hasta lo más profundo de la tierra, donde están los demonios y el mismo Satanás, a decirles: yo he vencido por mis hijos. Y si Jonás fue escupido de ese pez, fue gracias a Jesús. Porque Jesús trasciende fronteras, Jesús trasciende tiempos. Jesús perdonó todos los pecados de la humanidad antes de Jesús, durante Jesús y después de Jesús. Su muerte y su resurrección son suficientes para sacarte de cualquier hoyo y cualquier lodazal. Inclusive para sacar a Jonás del pez, aun cuando Jesús todavía no había venido. Su mismo poder hizo que ese pez echara a Jonás fuera. Así como de tu pecado y del mío. Jesús es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. En ese Dios aquí confiamos. Así que cuando te digan: Roca, vuelve a confiar, no vas a confiar en mí, ni en la alabanza, ni en los líderes, ni en este lugar. Tú vas a confiar en Jesús, porque Él tiene el poder y Él tiene la autoridad, y sobre Él se doblará toda rodilla, sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Él es nuestro Señor, Él nos sana. Así que, aunque Jonás no quería, aunque Jonás no quería, era evasivo, defensivo, malhumorado, Jesús es especialista en resucitar muertos espirituales, muertos físicos, y sacar de la oscuridad a cualquiera que lo adora. Y así como Dios cumplió su propósito en Jonás, lo va a cumplir en ti, si pones tus manos, si pones tu vida en sus manos. Jonás finalmente fue y predicó en Nínive. Recorrió la ciudad. Y el rey de Nínive declaró ayuno y oración. Y esa ciudad de 120,000 personas fue salva. No fue destruida. Así que si te sientes mal, si sientes que no eres capaz, si sientes que no puedes y que no eres la persona, si Jonás lo pudo hacer, tú también. Yo me he sentido basura muchas veces en mi vida. Pero Dios se perfecciona en la debilidad. Y Él de la nada hace todo. Nunca te sientas menos en las manos de Jesús. No subestimes su sangre. Su gracia no se ha ido. Su misericordia no se ha apartado. Su sangre no ha coagulado. No subestimes a Jesús. Porque el que lo va a hacer en ti no eres tú, es Jesús. Y hoy te dice: no importa si me diste la espalda. No importa si fuiste a Tarsis y tomaste una dirección contraria. Inclusive no importa si ya me negaste como Pedro me negó. Yo puedo hacerlo en ti. Reacciona. Reacciona. Vamos a alabarle a Dios hoy. Porque la clave de todo
Y lo que quiero que se grabe hoy es: la adoración en el peor momento es el arma más poderosa que puedes tener para salir de tu día oscuro. Hoy adórale en el nombre de Jesús.